Bienvenidos y bienvenidas a Radio Impala 73, el espacio donde el silencio tiene ecos, la oscuridad respira y los susurros se convierten en voz. Yo soy la presencia detrás del transmisor, y tú acabas de sintonizar el lado más inquietante de la frecuencia. Aquí, cada relato es una puerta, cada historia, un reflejo que tal vez no deberías mirar demasiado tiempo. Recuerda que puedes encontrarme en TikTok y YouTube como Radio Impala 73. Ahí comparto avances, fragmentos ocultos y material maldito que no siempre llega al episodio completo. ¿Tienes una historia real? ¿Una pesadilla que no te deja dormir? ¿Una experiencia que nadie creyó, pero que tú sabes que fue real? Envíala por mensaje directo en TikTok. Tal vez tu voz sea la próxima que se escuche desde el otro lado del micrófono. Ponte los audífonos. Apaga las luces. Respira hondo. Porque esta noche, algo quiere ser contado. Y tú acabas de darle permiso para hablar. Bienvenido a Radio Impala 73. Los susurros del hospital abandonado. Prólogo. La herida invisible. Durante casi 3 décadas, el Hospital San Lucio operó como uno de los centros de salud mental más controversiales de la periferia. Su arquitectura brutalista, sus pasillos infinitos y su historia de negligencias médicas lo convirtieron en fuente constante de rumores. Algunos decían que fue construido sobre un cementerio olvidado. Otros, que allí se practicaron terapias inhumanas durante los años 70 y 80. Lo cierto es que, en 1998, un incendio consumió el ala este del hospital. Nunca se encontraron culpables. Solo se recuperaron 17 cuerpos, aunque los registros indicaban que había más de 30 personas en el edificio aquella noche. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar legalmente, pero el lugar nunca estuvo verdaderamente vacío. Capítulo 1. El turno de Clara. Clara Valenzuela, enfermera durante 15 años en San Lucio, aceptó hablar para este episodio con la condición de usar otro nombre. Su voz temblorosa todavía carga con algo que va más allá del miedo. Y obviamente Clara solo será un eufemismo para llamarla. Clara relata que una noche de guardia escuchó una risa infantil en uno de los pasillos clausurados. Pensó que era una fuga de oxígeno o una grabación de algún monitor encendido, hasta que vio una figura pequeña, descalza, cruzar frente a la sala de descanso. La siguió hasta el quirófano 3B, y al abrir la puerta, no encontró a nadie. Pero en la camilla había un dibujo, hecho con sangre. Decía: «Ayúdame, todavía estoy dormido». Capítulo 2. El grupo de exploradores. En 2022, 3 youtubers locales decidieron adentrarse en el hospital. Buscaban material para un documental sobre lugares encantados. Lograron grabar durante 45 minutos, pero solo se subió 1 minuto y 30 segundos del material original. Ese fragmento es perturbador. Uno de ellos sostiene la cámara mientras su compañero pregunta si la sombra sigue allí. Nadie responde. La grabación se llena de estática, y en el fondo se escucha una voz grave susurrar algo que nadie ha podido traducir. Parece un idioma desconocido. Dante, el camarógrafo, nunca volvió a casa. Los otros 2 se negaron a declarar. Solo uno dejó un mensaje en su cuenta de TikTok días después. Él no está perdido. Él es parte del hospital ahora. Capítulo 3. Los experimentos del Dr. Espinosa. Durante los años 80, el hospital aprobó un programa secreto liderado por el psiquiatra Rafael Espinosa, especializado en intervenciones cognitivas profundas. Su proyecto, llamado Umbral de los Sueños, buscaba inducir a los pacientes a un estado de vigilia controlada, entre la conciencia y el sueño REM. El objetivo: establecer contacto con entidades que los pacientes describían como guardianes del pasillo sin puertas. Uno de los informes desclasificados menciona a un paciente llamado Martín. Tras 23 días en terapia, dejó de hablar, pero escribía constantemente en las paredes con sus uñas. Su frase más recurrente: «El hospital no está en este plano. El plano viene al hospital». El Dr. Espinosa desapareció tras el incendio. Capítulo 4. La grabación perdida. Una cinta magnetofónica fue recuperada por un trabajador municipal que limpiaba los restos del ala oeste. El audio, dañado pero parcialmente reconstruido, contiene lo que parece ser un ritual. Voces múltiples repiten nombres, fechas y la palabra despierta en varios idiomas. Después,
Silencio. Hasta que una última voz, diferente a todas las anteriores, dice: Alexis, tú también puedes verme. Epílogo. La advertencia final. El Hospital San Lucio sigue allí, cubierto por maleza, como si la ciudad quisiera olvidarlo. Pero hay quienes aseguran que, si caminas cerca de sus muros a medianoche, puedes oír pasos que no son tuyos, susurros que no entiendes, o ver a un niño sin sombra, de pie, observándote desde una ventana del tercer piso. Y si alguna vez escuchas tu nombre, no respondas. Archivos confidenciales, el experimento número 9. Prólogo. Durante años, el Centro Rivas fue solo una sombra mal hablada en el expediente del sistema de salud mental. Pero en sus sótanos, se ejecutó un protocolo clasificado como inhumano, incluso por estándares militares. De esas paredes selladas, solo quedó un archivo con marcas de sangre oxidada y una advertencia escrita a mano: no abras lo que no puedes encerrar. Segmento y el llamado. Los pacientes no fueron voluntarios. No llegaron caminando. Los trajeron. En grabaciones rescatadas del archivo sonoro, pueden escucharse gritos de fondo, pasos descalzos arrastrándose, y una respiración agónica acompañada por el tintineo repetitivo de una campana sin cuerda. Todos decían lo mismo antes de entrar: me están esperando. Segmento 2. La celda sin sombra. Las celdas estaban cubiertas de espejos por dentro. No para reflejar el rostro del paciente, sino para hacerlos ver lo que estaba detrás. Uno de ellos, el sujeto 4, se arrancó la lengua con los dientes en el segundo día. Escribió con su sangre sobre el espejo roto: no es mi reflejo. Yo no parpadeo. Las cámaras, revisadas después, confirman su historia. El cuerpo parpadea, pero el reflejo, no. Segmento 3. Los otros que no duermen. En la noche del cuarto día, los técnicos registraron actividad en el ala clausurada del hospital. Celdas cerradas desde hace más de una década mostraban movimientos. Puertas que se abrían sin ser tocadas. Y murmullos. Docenas de voces hablando a la vez, en un dialecto que no pertenece a ningún idioma conocido. Uno de los vigilantes escuchó claramente entre todos los susurros una frase articulada, en español, justo antes de desmayarse: ya está despierto. Ahora faltan los tuyos. Segmento 4. Sujeto 9. A diferencia de los demás, él nunca gritó. Nunca pidió salir. Cada noche permanecía de pie, inmóvil, mirando hacia el techo. Pero la cámara nunca captó sus ojos. Siempre aparecían cubiertos de sombra, aun con la luz encendida. La psiquiatra a cargo escribió en su bitácora: me mira incluso cuando no estoy en la habitación. Hoy soñé con él. Pero yo no estaba dormida. En la noche final, cuando ingresaron a su celda, ya no había paredes. El espacio se curvaba como si se abriera en otra dimensión. En el suelo quedó una última nota escrita con ceniza: gracias por abrir la puerta. Ya no están solos. Epílogo maldito. Días después del experimento, varios técnicos comenzaron a desaparecer. Uno fue encontrado dentro de un armario metálico, con el rostro girado completamente hacia atrás, sonriendo. Otros simplemente dejaron de hablar. No murieron, pero sus bocas permanecen abiertas, los ojos en blanco, como si escucharan algo constante que los demás no pueden oír. Los servidores del hospital continúan transmitiendo una señal débil, solo detectable entre las 3 y las 4 de la madrugada. Un pulso de estática, y un susurro que repite cada noche el mismo nombre. El tuyo. No era mi reflejo. Siempre sentí que algo en mí estaba desalineado. No una enfermedad, no una idea abstracta. Era la certeza de estar acompañado desde adentro. Desde niño, había momentos en los que pasaba frente a un espejo y me detenía, sin saber por qué. Como si alguien al otro lado me observara antes de que yo lo hiciera. Una milésima de segundo, una sospecha apenas perceptible, él ya estaba ahí, esperándome. Mis padres decían que tenía una imaginación viva. Nunca les conté del sueño recurrente. Siempre era el mismo, yo en una habitación blanca, completamente vacía, y mi reflejo caminando hacia mí.
no replicándome, no imitándome, caminando por voluntad propia. Lo peor no era eso. Lo peor era que al despertar, mis pies estaban fríos, sucios, como si hubiese estado caminando descalzo. Hace un mes, encontré una caja de espejos rotos en el desván de la casa que heredé de mi abuelo. Estaban envueltos en tela negra, meticulosamente etiquetados con fechas. Cada uno tenía un nombre al reverso. Todos distintos, menos uno. El mío. Pensé que era una coincidencia, hasta que el teléfono sonó esa noche. Cuando contesté, nadie hablaba. Solo se oía mi propia respiración, pero más profunda, más controlada. Al colgar, vi que la pantalla decía reflejo. No tenía ese contacto guardado. Esa semana, cada superficie reflectante empezó a actuar diferente. Los reflejos no aparecían al instante, sino que llegaban medio segundo después. Me vi a mí mismo sonreír antes de que yo lo hiciera. Me vi dormido con los ojos abiertos. Empecé a grabar los espejos con mi celular. Reproduje un clip y en el fondo, detrás de mi reflejo, había una figura parada en la puerta. No se movía. Pero en cada video, estaba más cerca. Intenté dormir con los espejos cubiertos, pero no sirvió. Porque un reflejo no necesita vidrio. Puede vivir en charcos, en pupilas, en recuerdos. Una madrugada desperté con la certeza de que no estaba solo. Fui al baño. La lámpara parpadeaba. Me miré al espejo sin querer. Mi reflejo me devolvía la mirada. Pero algo estaba fuera de lugar. Tardé varios segundos en notarlo. Yo parpadeaba, él no. Sus ojos estaban completamente fijos. Las venas de su cuello se marcaban como si contuviera la respiración. Su sonrisa era tensa, dolorosa. Y entonces supe que quería salir. Comenzaron los apagones. La electricidad fallaba solo en mi casa. Las bombillas se reventaban una por una. Comencé a escuchar el tic-tic-tic de uñas sobre vidrio en el interior de las paredes. Y cada vez que entraba a una habitación oscura, podía sentirlo, de pie detrás de mí. Esperando. Conteniendo el aliento. Una mañana desperté con moretones en los brazos. Me dolía el cuello. Fui al espejo del pasillo, y ahí estaba, una palabra escrita con la uña sobre la condensación. Intercambio. Me encerré en la habitación. Tiré todos los espejos. Tapé las pantallas. Me aislé. Pero a él no le importó. El jueves pasado, recibí un correo sin remitente. Solo una frase. Cuando te mires de nuevo, parpadea 2 veces si eres tú. Creí que era una broma. Hasta que lo probé. Me miré fijo. Parpadeé 2 veces. Y él no lo hizo. Desde entonces, estoy atrapado en este juego. Él imita, miente, ríe, pero no soy yo. No del todo. Hay fallas. Gira la cabeza más lento. No mueve los dedos cuando yo lo hago. A veces se le escapa una expresión ajena, como si alguien más lo habitara. Ayer, lo vi entrar en el espejo. No detrás. No al otro lado. Entrar. Como si hubiera atravesado la superficie como agua. Y hoy, finalmente, me tocó. Fue una sensación física. Estaba preparando café, y al mirar el fondo de la taza, ahí estaba. Su rostro se formaba lentamente, y cuando mis manos comenzaron a temblar, lo sentí empujar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Solo sé que cuando cierro los ojos, me escucho pensar, pero no con mi voz. Y ahora, cada vez que paso frente a una pantalla apagada, hay alguien al otro lado, esperando que deje de resistirme. Porque lo último que vi, antes de que todo se oscureciera, fue a mí mismo salir del espejo. Y ahora yo soy el reflejo. La habitación sin número. No recuerdo haber llegado aquí. Y no lo digo como figura retórica. Digo que no recuerdo el taxi, el pasillo de ingreso, las preguntas de admisión. Solo desperté con una bata sin nombre, una habitación con número y una enfermera que me miraba a los ojos.
habitación que me asignaron fue la 214, casi al final del ala norte. Las paredes están pintadas de blanco, pero no ese blanco limpio de las postales de oscuridad. Es un blanco envejecido, enfermo, como piel quemada bajo tubos fluorescentes. Esa misma noche lo escuché. Y repetí. No era una puerta, ni un paciente gritando. Era algo sutil, gritando. Caminando sobre madera húmeda. Repetitivo. Sordo. Al principio de nuevo. Pensé que era parte de mi autor. Pero al detener mi respiración por un momento, el golpeteo también se detuvo. Y cuando volví a inhalar, retomó su ritmo. Exacto. Copiándome. Las noches siguientes fueron peores. No dormí. No por miedo, aún no sabía que debía tener, sino porque algo en la habitación se sentía desplazado. Como si no estuviera completamente aquí. La cama estaba fría, siempre. Incluso cuando yo la ocupaba. El agua se había abierto. Y había un sonido apenas audible, como un lamento que viajaba por dentro de las paredes. Una de las enfermeras, Cindy, me dijo que era porque no empezó a hablar. Intentó reír, como si fuera un chiste interno, pero su mirada decía otra cosa. Quería mirar. Comencé a soñar. Siempre el mismo pasillo. Largo. Nadie opinaba. Los tubos parpadeaban y el suelo estaba cubierto de charcos viscosos. Al final, una puerta se abrió. Gris. Sin forma. Pero con una huella marcada, como si alguien lo hubiese golpeado con la punta de horas. Cada noche me acercaba más. Cada noche la puerta era más clara. Cada mañana despertaba con la puerta más cansada, como si realmente hubiese caminado. Un día, encontré bajo mi almohada una astilla larga, manchada de algo oscuro. No sé de dónde salió, no sé qué significa, pero al tomarla en la mano, el golpeteo comenzó de nuevo. No en la pared, dentro de mi oído izquierdo. El psiquiatra asignado a mi caso se llamaba Ruiz. Me preguntó por mi infancia, por mi relación con la muerte. Me dijo que hablaba en sueños, que repetía un nombre, el que gira la piel. No entendía a qué se refería, y preferí no preguntar. Pero desde ese día, los espejos me evitaban. Literalmente. Me miraba y mi reflejo tardaba una fracción de segundo en reaccionar. Como si estuviera calculando qué gesto debía imitar. Qué versión mía tenía que devolverme. En una ocasión, vi un parpadeo. Pero yo no había parpadeado. La noche del 10º día, alguien gritó en el pabellón. Era una voz masculina, profunda. El sonido provenía del ala clausurada. Dijeron que nadie debería estar ahí. Que era un ala cerrada por daños estructurales. Pero la puerta que llevaba a ese corredor estaba abierta. Huí. No por valentía. Por impulso. Y ahí la encontré. La habitación sin número. La misma que veía en sueños. No sé cuánto tiempo estuve frente a ella. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Sentí que la puerta respiraba. El marco se movía ligeramente, como si exhalara. Como si dentro hubiera algo vivo. Algo, esperando. No la abrí. No esa noche. Desde entonces, el hospital comenzó a cambiar. Los pasillos ya no llevaban al mismo lugar. Caminaba hasta el comedor y terminaba en la lavandería. Subía una escalera que debía llevar al 2º piso, y desembocaba en el subsuelo. Los otros pacientes comenzaron a susurrar mi nombre. Pacientes que, según los expedientes, no tenían cuerdas vocales. Uno de ellos me dibujó en el suelo con su propio cabello. Era yo, parado frente a la puerta sin número. Pero lo espeluznante no era eso. Era lo que estaba dibujado detrás de mí. Un segundo yo. Sin rostro. Con los brazos demasiado largos. Mirándome con la cabeza girada completamente al revés. Una madrugada desperté en la sala de terapia electroconvulsiva. Solo. Sin cables. Sin enfermeros.
Sobre mi pecho, alguien había escrito con ceniza: no todos los huéspedes son bienvenidos. La habitación olía a moho. Y algo más, como tierra de cementerio removida. Esa noche, volví a soñar con la puerta. Pero esta vez, se abrió. Solo un poco. Lo suficiente para que una mano pálida, con dedos del doble de largo que los míos, se asomara y dejara caer algo. Un diente. Era mío. Ahora lo escucho incluso durante el día. Golpeteo. 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 A veces desde el techo. A veces desde dentro de la almohada. Los enfermeros ya no me visitan. El doctor Ruiz fue reemplazado por una mujer que no parpadea. Y Silvia. Silvia desapareció. Dejaron su habitación cerrada, pero por la noche, desde dentro, aún se escucha la campana que usaba cuando llegaba al pasillo. Campana que nadie más recuerda haber visto. Hoy volví a la habitación sin número. La puerta ya no está cerrada. Está entreabierta. Y desde adentro hay una voz que me llama. No como una orden. Como una verdad que ya estaba ahí antes de mí. Me acerqué. Y al mirar dentro, vi mi habitación. La 214. Exactamente igual. Pero vacía. Sin cama. Sin luz. Sin mí. Y justo en la pared, donde normalmente estaría colgada la ficha con mi nombre, había otra. Un nombre distinto. Pero era mi voz la que lo susurraba. Y entonces entendí. Nunca fui el paciente. Fui el reemplazo. Ahora me toca habitar la puerta. Ahora me toca golpear desde dentro. Lo vi, con sus ojos. Ese fue el primer pensamiento que me atravesó como un clavo cuando terminó el ritual. No lo dije en voz alta. No quería que mis alumnos, ni siquiera el obispo, supieran lo que realmente pasó. Porque en cuanto lo hicieran, me quitarían los hábitos. O algo peor, vendrían por mí. Mi nombre es Elías de los Santos, exorcista reconocido por el Vaticano desde 1998. He enfrentado más de 70 rituales mayores, una cifra que solo dicen los locos con orgullo. Pero lo que ocurrió con Lucía no fue un exorcismo. Fue una apertura. Todo comenzó en Puebla. Una joven de 16 años había caído en un estado cataléptico, con episodios de violencia que los médicos no supieron explicar. Cuando llegué a la casa, ya la familia había vaciado todos sus ahorros en sanadores, doctores y hasta brujos rurales. Al verme, la madre me miró como si hubiera llegado el verdugo. O el Salvador. No estaba segura. Lucía yacía atada a una cama de hierro. No gritaba obscenidades, no vomitaba, no hablaba lenguas muertas. Solo murmuraba frases sin sentido. Las paredes son carne, se ríe aunque no tenga boca, el suelo sangra. Frases que resonaban como si no fueran suyas. Lo que me perturbó no fue su voz. Fue que no había odio en ella. No era un demonio burlándose de lo sagrado. Era miedo puro. Empecé el rito con agua bendita, incienso y letanías latinas. Al principio, todo se mantuvo dentro de lo esperable. Tensión en el cuerpo, mirada perdida, una resistencia sobrenatural en sus extremidades. Pero cuando llegué a la invocación del arcángel Miguel, su cuerpo se arqueó de una forma inhumana y su mirada se clavó en la mía. No con ira, con súplica. «Padre, no me saque», dijo con una voz que era suya, completamente suya. «Aún estoy viendo». No entendí. Entonces ocurrió. Fue como un desgarro. No en el aire, ni en la habitación, sino en mí. Sentí como si mi conciencia hubiera sido succionada, proyectada, conectada a otra visión, a otra mente. A la de ella. Fue como ver a través de su alma rota. Y lo que vi, no lo narraré todo, porque las palabras no pueden contenerlo sin romperse. Pero intentaré. Estaba en un lugar sin tiempo. No había cielo, ni infierno como lo describe la iconografía. Era un paisaje seco, como una mente que se ha rendido. El suelo era piel agrietada. Se oían lamentos bajo ella, como si millones de bocas estuvieran enterradas y susurraran sin cesar, sin descanso. Las figuras no caminaban, sino que se arrastraban sin piernas, sin rostro, como pensamientos abortados. Había una torre, no de piedra,
sino hecha con lo que parecía columna vertebral tras columna vertebral, unidas por tendones como cuerdas de órgano. Desde la cima, una figura se inclinaba hacia mí. No tenía rostro, pero sí ojos en el torso, ojos que lloraban ceniza. Una de sus manos sostenía una cruz ardiente. No me la arrojó, me la mostró, como una promesa, o un contrato. Y ahí lo entendí, eso no era el infierno para Lucía, era el mío, el que me esperaba, el que merecía. Volví a la habitación de golpe, con sabor a óxido en la boca. La joven estaba en paz, dormida. El obispo me felicitó. Dijo que el demonio había sido expulsado, que Lucía estaba salvada, que era un milagro. Pero yo supe entonces lo que realmente había pasado. No lo expulsé, lo seguí, aunque fuera por un instante. Desde aquel día, no puedo dormir sin sentir cómo los ojos de esa criatura palpitan detrás de mis párpados. He abandonado los rituales. Vivo solo, lejos de cualquier iglesia. No hablo mucho, solo escribo, y rezo que nadie más vea lo que yo vi a través de Lucía. Porque el infierno no está allá abajo. Está esperando el momento justo para abrirse en quien lo mire. Y algunos de nosotros ya lo hemos mirado. Gracias por escuchar. Si después de este episodio algo se mueve en la oscuridad, no lo mires directamente. Algunas sombras solo existen cuando las reconoces. Y hay cosas que no quieren ser ignoradas. Quieren que las recuerdes. La transmisión termina aquí. Pero hay frecuencias que siguen abiertas. Y puertas que jamás debieron abrirse. Que tengas buena noche.